Dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo y nos dice a nosotros, a la iglesia, si puedes creer, ¿qué ocurrirá? Al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, pero ¿creer en quién? En Jesucristo, ¿cierto? E inmediatamente el padre del muchacho, de un muchacho que tenía un demonio, dijo y clamó, creo, ayuda mi incredulidad. Señor Dios, queremos que tu Santo Espíritu esté presente hablando a la iglesia. Queremos retomar lo que es el poner atención de tu palabra sin distracción. Señor, te ruego que tomes control de nuestra ansiedad para no estar mirando las notificaciones del celular y podamos tener el deseo de recibir tu palabra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Es posible. Es posible. Este título de verdad que nos arenga a creer que aún en medio de la situación más terrible, Dios puede intervenir. Nosotros debemos saber que humanamente no podemos muchas cosas. Humanamente no podemos resolver problemas que a veces nos sobrepasan. Y es bueno saber que somos limitados. Yo no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ir a una librería, no necesariamente cristiana, donde lo que más se vende el día de hoy son literatura de autoayuda. Hoy los coaches motivacionales abundan en todas partes. ¿Y cuál es el discurso? Tú puedes. Ten fe en ti mismo. Lo vas a lograr. Mira, hay cosas que sí humanamente podemos hacer, pero hay otras que no. Y qué bueno que no podamos hacer todo lo que pensamos que somos capaces de hacer. Y eso no es falta de fe, eso es saber que somos personas limitadas dependiendo de un Dios todopoderoso. Esa es nuestra realidad. ¿Cuántos asuntos hemos logrado en la vida que no ha sido producto propiamente del esfuerzo? Si bien ha habido esfuerzo, pero sabemos muy bien que ha sido la mano de Dios durante todo este peregrinaje de la vida, haciendo milagros extraordinarios en la economía, en la salud, en la relación con la esposa, el esposo, con los hijos. Ha sido Dios. Todo es posible con Él. Vemos acá en este párrafo donde nos vamos a introducir que hay una escena de verdad que es muy, ¿cómo llamarlo? Diferente en lo que es la transfiguración del Señor que está en el monte Tabor con 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacob. Ellos están en un culto, en una vigilia, porque fue una vigilia, dice el Evangelio de Lucas, que Jesucristo de noche subió al monte y estuvo toda la noche con Pedro, Juan y Jacob, y se reveló el Padre con una voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Se manifestó de un modo extraordinario, sobrenatural, Moisés y Elías, y conversaban con Jesús. Pedro, Juan y Jacob estaban atónitos, estaban en un avivamiento toda la noche, tal como va a ser el avivamiento, la vigilia que vamos a tener el 21 de julio. Toda la noche. Esta vigilia es de varones, hermanos, para que... Ya, pero ya se viene una congregacional, así que ya se viene una noche de gloria. Entonces ellos estaban en un culto extraordinario, tanto así que Pedro le dijo, Señor, pudiéramos hacer una enramadita acá, quedarnos todo el día, toda la vida con esta manifestación. Pero el culto se tenía que terminar, había una fecha, un horario límite, y ellos bajaron al valle, y cuando iban bajando al valle, escuchan que un tumulto de gente comienza a discutir entre ellos mismos, y Jesús llega al lugar, y la gente al mirar a Jesús, dice la Biblia, el Evangelio de Marcos,
que corrieron a Jesús y quedaron tan sorprendidos del Señor, aunque el texto no lo dice literalmente la razón, pero uno se imagina que por qué la gente estaba tan sorprendida. ¿Por qué cree usted? Porque el rostro del Señor, de hecho lo dice, que en el monte de la transfiguración el rostro del Señor resplandeció, su cuerpo era blanco, resplandeciente, estaban atónitos. Entonces cuando el Señor bajó del monte, todavía venía con esa gloria, que yo me imagino que así fue, como le pasó a Moisés cuando venía con las tablas de la ley. Es algo paralelo, es algo que tiene similitud. Corrieron al Señor, se asombraron. La palabra que aparece ahí cuando dice se asombraron es una palabra griega que solamente aparece en 3 ocasiones en el Evangelio. La palabra griega significa, esa palabra se asombraron, se sorprendieron, que ellos tuvieron una emoción extrema al ver a Jesús resplandeciente. Una emoción extrema de pavor, de tal vez algunos de terror, pero también de algunos de alegría. Es un sentimiento que los desbordó. Esta misma palabra se ocupó cuando el Señor estaba en el Getsemaní. Cuando Él estaba angustiado completamente, su alma, se ocupa el mismo texto. O sea, es una emoción tan grande que tuvieron las personas cuando vieron a Jesús descender. También esta misma palabra la tuvieron Pedro y Juan cuando fueron al sepulcro y vieron que el sepulcro estaba abierto y no estaba el maestro. Dice que ellos se sorprendieron. Y en este párrafo es el mismo verbo. Ellos tuvieron una gran emoción. ¿Sabe lo que yo observo acá? Que cuando el Señor está manifestado en todo su esplendor, en toda su gloria, toda distracción se sujeta. Toda discusión se tiene que terminar. ¿Qué es lo que necesitamos para que haya orden, control en nuestras vidas? ¿Qué necesitamos? Que el Señor se manifieste. Porque ¿qué pasaba abajo en el valle? Estaban discutiendo. ¿Y por qué discutían? Porque había un muchacho, dice la Biblia, que tenía episodios de una manifestación demoníaca. El Evangelio de Mateo dice que el Padre le dice a Jesús que era lunático. Esta expresión es muy antigua, lunático. Aún los antiguos dicen todavía acerca de las personas que tienen una doble personalidad, asociándolo como que cuando la luna está en una forma, cambia la personalidad de la gente. Bueno, para muchos puede ser algo medio místico, ¿cierto? Pero el tema es que este joven tenía un espíritu que lo tomaba, lo echaba en el fuego y de pronto lo echaba en el agua. Por eso el padre decía que era lunático, tenía como 2 extremos este muchacho. Mucho calor o quería el agua. ¿Qué es lo que observo acá? Que cuando el Señor baja justamente, el Señor pone orden a lo que está desordenado. El Señor controla lo que está confuso. Yo no sé si a usted le ha pasado que cada vez que nos congregamos o cada vez que estamos en oración con el Señor, tus ideas se ordenan. Cuando estamos delante del Señor, la confusión ya no sigue abordando tus emociones, sino que ya hay claridad. ¿Sabe lo que necesitamos en tiempos donde hay bastante convulsión, bastante confusión, bastante alarma por tantas cosas? Necesitamos a Cristo. No necesitamos algo mayor que Cristo. Cristo es nuestra mayor razón de vivir y nuestra mayor esperanza. Es Cristo. Es Cristo. En esta hora quiero hablar acerca de 3 acciones que debiéramos considerar para saber que lo que hoy humanamente tú no puedes resolver, Dios lo puede hacer. Mira, Dios lo hace sin que se lo pida, pero hay un principio, como decía Jessica, en la administración. 3 asuntos Dios pide: obediencia, confianza y fidelidad. Son principios. Hermano, es verdad que Dios no depende de nuestra fe para hacer algo. Dios no depende de nuestras oraciones para manifestarse, pero nosotros las necesitamos
para poder acercarnos a Él. Me gustó eso. Obediencia, confianza y fidelidad. La primera acción es que nosotros tenemos que saber muy bien que nuestra esperanza y nuestra solución a los asuntos imposibles vendrán solamente del Señor y no de esta tierra. Yo no sé si hay alguien que está viviendo algo imposible en algún asunto. Ahora, con esto no estoy diciendo que Dios le va a decir a todos sí, porque Dios es soberano. Dios puede decir sí, no o espera. Porque a veces pensamos que Dios es como el genio de la lámpara. Decimos, Señor, yo ayuné, yo oré, yo me congregué, yo diezmé, yo hice esto, esto, otro, y Dios te dice no. ¿Y por qué te dice no? ¿Te faltó más horas de oración? ¿Te faltó desnutrirte ayunando? No, porque Dios es soberano. Sin embargo, necesitamos orar, ayunar, quebrantarnos, diezmar, ofrendar. Todo lo que he mencionado lo necesitamos. ¿Por qué? Porque son el medio para depender de Dios y el medio para tener un encuentro con Él y el medio para recibir un milagro de Él. En esta escena, ¿qué nos encontramos abajo del valle? ¿Qué nos encontramos? Que hay personas que están discutiendo. ¿Quiénes están? Una multitud. En esta multitud, ¿quiénes están? Está la gente común. La gente que cuando ve que alguien se cae, por ejemplo, en el metro, llega toda la gente. ¿Usted ha visto eso? Llega toda la gente. Y es normal, porque uno quiere auxiliar. Pero hay otros que vienen solamente a ver. Yo imagino que este hombre, este joven saltaba, porque no sé si alguien ha visto a alguien endemoniado, un espectáculo. Entonces la gente curiosa a ver qué ocurría y estaba. Otros eran los escribas que estaban ahí, dice el texto. ¿Quién eran los escribas? Eran los intérpretes de la ley. Eran los que tenían la palabra. Pero estos eran personajes completamente alejados de Dios. Qué irónico. Pero eran muy celosos de los ritos, eran muy celosos de la religión. Estaban ahí también. Y también estaban los discípulos. Y estaba el padre de este joven. ¿Qué es lo que esperaba el padre? Solución, respuesta. Tal vez estaba ahí los de la multitud y el padre tal vez le decía, oye, por favor, ayúdenme. Y los de la multitud tratando de hacer algo. Los discípulos a lo mejor estaban experimentando, ensayando las palabras de Jesús. Te reprendo, te echo fuera. No pasaba nada. Los escribas se burlaban de Jesús. Los de la multitud, algunos aterrados. El padre desesperado, no había solución, era un caos. ¿Y cuántas veces estamos en una situación donde pedimos ayuda a la multitud, al vecino, pedimos ayuda al familiar, al que no conoce a Cristo, le pedimos ayuda? Tratamos de auxiliarnos con esas personas, pero no encontramos la ayuda. ¿Por qué? No porque a veces ellos no quieran ayudar, es porque están limitados, no pueden hacer algo que solamente Dios lo puede hacer. Estaban los religiosos. ¿Cuántas veces la gente acude a la religión para encontrar respuesta? La gente dice, te prometo que si sana a mi hijo, voy a ir a Lourdes, voy a ir a Yumbel, voy a ir no sé a dónde, me voy a mutilar las rodillas, me voy a dejar crecer el pelo, aunque no lo tenga, algo voy a hacer. No mira a nadie al lado ni atrás. Y los más evangélicos dicen, ya te prometo, me voy a congregar todos los domingos, pero todos los domingos voy a llegar temprano, voy a diezmar, voy a ofrendar, le voy a lavar el auto al pastor, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance. Porque hay gente que trata como muñequear con Dios. Es como, por ejemplo, el tema del dinero. Yo sé que hay doctrinas que enseñan, mira, da 20 y Dios te da 40. Y es verdad que Dios retribuye, pero eso lo ocupan como negociar con Dios, como muñequear con Dios. Eso representa la religión. La gente se envuelve en ritos para encontrar solución a lo imposible. Pero lo curioso es que estaban los discípulos. Estaban los pastores, los evangelistas. Pero ellos no pudieron echar fuera el demonio.
Y ahí los teólogos siempre han dicho, no, porque les faltó más ayuno, les faltó más oración. De hecho, Jesús lo explica. ¿Cuál es la razón por qué no pudieron echarlo fuera? ¿Sabe cuál es? Yo me imagino un discípulo no pudiendo echar fuera un demonio. ¿Cuál es la sensación del discípulo? Derrota, ¿o no? Además, que la gente observa que estos son los autorizados del Señor y no pueden echar fuera el demonio. Y los escribas se burlaban. O sea, ¿cómo estaba el ánimo de los discípulos? Estaba por el suelo, hermano. Yo te voy a hacer una pregunta. Tú, discípulo del Señor, creyente, evangélico, lavado por la sangre del Cordero de Dios, evangélico de tomo y lomo, ¿cuántas veces estamos frente a una situación donde tú oras, donde tú pides a Dios y va esto de mal en peor? ¿A alguien le ha pasado? Y tú te cuestionas y dices, pero yo soy fiel al Señor. Yo trato de hacer lo mejor, no le hago mal a nadie. Saludo hasta al vecino más pesado, soy el único de la cuadra que lo saluda. O sea, era una persona intachable, era un buen trabajador. Pero ¿por qué no resulta? Son los misterios que el Señor responde y vamos a ir viendo. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? La pregunta que el Señor nos hace, ¿a quién acudimos? La religión te llenará de conceptos teológicos. El Padre también era una persona dentro de la discusión. ¿Qué más podía hacer el Padre? Abrazarlo, el amor natural. ¿Cuántas veces necesitamos el amor como ese niño que se acurrucó en los brazos de mi esposa solamente para recibir cariño? Pero uno sabe muy bien que ese niño no solamente requiere el cariño de una mamá, de un papá, requiere a Cristo. Esa es la mayor necesidad. Ni el Padre con su amor pudo resolver el problema, ni la religión, ni los discípulos, menos la gente. ¿Sabe lo que yo observo? Que a veces nosotros como creyentes acudimos también y ponemos toda nuestra confianza en la multitud, en la religión, en el pastor. A veces hay gente que busca pastores ungidos. ¿Usted ha escuchado eso? Un día un hermano me dijo, no, voy a buscar un pastor que él tiene don de sanidad y de liberación, me dijo. Y como diciéndome indirectamente, contigo no. Porque hay pastores y evangelistas que tienen currículum, por hermano. Sí, hay pastores y algunos que Dios los usa en esa gracia de liberación, que a todo esto, y quiero poner un paréntesis, hermano, no existe el ministerio de liberación. Existe un hombre y una mujer llena del Espíritu que puede echar fuera demonios en cualquier lugar. No necesita estar en un ministerio exclusivo de liberación. Estas señales seguirán a los que creen. Yo he conocido, quiero hacer un paréntesis, mucha gente que se pone apasionada con este tema de echar fuera demonios y hacen ministerio de liberación y andan olfateando demonios. Andan con un detector de demonios, a todo le encuentran, hasta la silla endemoniada, hermano. Todos demonios. ¿Sabe cuál es la cruda realidad? Que esas personas que frecuentan buscar son como los cazafantasmas. Lo único que falta es que ande con ese auto blanco, hermano, buscando demonios. ¿Sabe cuál es la triste realidad? Que muchas de esas personas terminan terriblemente mal. Terriblemente mal. No voy a contar todas las historias que conozco. Hermanos, no se trata de andar buscando demonios, se trata de buscar primeramente a Dios, el reino, su justicia, y todo lo demás viene añadido. Todo lo demás Dios lo liberta, todo lo demás Dios lo puede ayudar, superar. Así es el principio. Me llama la atención que cuando Pablo va a la iglesia de Corinto, es una iglesia muy intelectual, mucha filosofía, mucha capacidad en la economía, en todo aspecto. Pablo le dice a los corintios en el capítulo 1, versículo 21, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Es imposible que con la filosofía, con la psicología, con la sociología y con todas las IAs el hombre pueda conocer a Dios. Es imposible. Dice,
Dios usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen en Él. Gloria a Dios. La versión Reina Valera dice: Dios prefirió que por la locura de la predicación la gente fuese salva. No es por la sabiduría intelectual, la elocuencia de las personas no van a poder llegar al corazón del hombre. Lo digo con calma, como el pastor Eduardo Herrera. La sabiduría humana, la elocuencia terrenal jamás podrán llegar a la profundidad del hombre. Hoy la gente, para salir de su estrés, de sus problemas, van ¿a quiénes? A los coach motivacional, lectura de autoayuda, el campeón que está en ti. Tú lo puedes, hermano. Todo eso llega aquí a la mente nomás, pero no pueden llegar al espíritu del hombre. Lo que necesitamos, queridos hermanos, no es tanta sabiduría humana. Necesitamos introducirnos en la sabiduría de Dios, como dice el libro de Proverbios. La sabiduría y la inteligencia clama, grita por las calles. La sabiduría y la inteligencia grita por las calles. ¿Por qué? Porque pocos la quieren tener. Yo no sé si usted ha visto esto. Yo lo vi cuando era chico, pequeño. Ahí en la Plaza de Armas, en el centro de Santiago, siempre yo veía debates. Los debates son buenos, uno aprende los debates. Y siempre, ¿qué es lo que se debatía? Temas religiosos y políticos. Y se juntaban dos grupos o un grupo y debatían de doctrina, otros debatían de política. Finalmente, ¿sabe lo que ocurre? El tercero, que no está dentro de la discusión, ¿qué le pasa? Queda más confundido. Porque escucha dos argumentos que pueden ser muy sólidos. Amado hermano, no se trata de que tú ganes una discusión con alguien que tenga una secta, que alguien piense diferente. No es la misión de la iglesia discutir acerca de asuntos. No, nosotros tenemos que predicar a Cristo. Tenemos que tener también la defensa de la fe, pero no para ganar la discusión, es presentar a Cristo. Simple. Veo también que el apóstol Pablo observa que esta iglesia de Corinto, ellos piensan que lo que más necesitan es tener a un palabrero nuevo. Pablo les dice en 1 Corintios 2, del 1 al 5, así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabra o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad, con temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo tiene claro que el hombre no necesita conocer los misterios de la vida a través de la filosofía, a través de la psicología, a través de todas las IAs, sino solamente la única fuente, que es Cristo el Señor. De Él y para Él. Y por Él fueron hechas todas las cosas. Las cosas visibles e invisibles, por Él y para Él fueron todas las cosas hechas, y a Él sea la gloria. Hermanos amados, este libro, la Biblia, tiene respuesta para todo. Para todo. El Señor le enseñó incluso a los israelitas cómo hacer sus necesidades en el desierto. O sea, como un libro que muchos lo ven como algo mágico, místico. No, no es mágico ni místico. De hecho, hasta el libro Proverbio enseña hasta cómo sonarse. Sí, hermano. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ante asuntos imposibles? Acudir al Señor. Hermano, jamás debiéramos nosotros decir esto. Lo único que nos queda es acudir al Señor. Lo hemos dicho en algún momento, ¿no? Lo único que nos queda es acudir al Señor. Lo único que nos queda es orar. Y lo decimos, ¿no? Hasta los pastores. No, hermano, lo único que nos queda es orar. ¿Y por qué lo decimos? Porque no lo hicimos antes. ¿Por qué? Porque buscamos
en el médico, buscamos en el psiquiatra, buscamos en el banco, buscamos en el mejor amigo, buscamos en el religioso, en el escriba, buscamos, incluso hay gente que tiene fe en el pastor. No, es el pastor Sergio. Si él ora por mí, él nomás. No, hermano. Aquí hay una hermana que le contaba a mi esposa el fin de semana que hubo un llamado acá y acá oramos los pastores, oramos no solamente quien le habla, oramos los diáconos, los pastores, y la hermana decía dentro de sí, ¿dónde está el pastor Sergio? Si yo me iba para allá. Y había otro pastor imponiendo mano. Y un pastor que no fue el pastor Sergio oró por ella y Dios le sanó. Entonces, hermanos, la confianza no la tenemos que poner en el pastor, ni en la gente, ni en los discípulos, sino que en el Señor. ¿Sabe Pablo qué es lo que estaba preocupado de Pablo? De la iglesia de Corinto, no es que estoy cambiando mensaje, sino que estoy enfatizando esto, es que algunos estaban tan envanecidos con las filosofías. Yo no sé si ha pasado esto en algunos de ustedes cuando usted estudia algo, una carrera, sabe de asuntos de cualquier tópico, como que le sube el pelo y se cree como, ay, yo soy intelectual en esto, soy capo en esto. ¿Sabe Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 18 al 20, 4, 18 al 20, Pablo dice, más algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a ustedes, pero iré pronto a verlos. Y si el Señor quiere, conoceré, no las palabras que andan envanecidos, sino el poder. Amén. Wow, qué extraordinario. Pablo sabía que esta iglesia parece que se estaba mezclando mucho con el humanismo, con las filosofías. Pablo dijo, cuando yo los vaya a ver, voy a ver qué están hablando y voy a poner en balanza o el poder de Dios o la palabrería que ellos tienen. Hermano, hace mucho tiempo atrás, yo estuve en una serie de predicaciones hablando acerca de la palabra irrefutable versus el humanismo. ¿Sabe qué? Y lo digo con tristeza, profesionales de nuestra congregación se fueron porque no resistieron la palabra. Solamente por decir estas expresiones, que Dios es el único quien conoce la profundidad del espíritu y la mente del ser humano, no un psicólogo ni un psiquiatra, con todo respeto a los que son psicólogos y psiquiatras. De hecho, mi hermana es psicóloga y hablamos temas de psicología, pero yo siempre le digo, mira, te agradezco todos los tips que tú me digas, pero para mí la fuente irrefutable para conocer la vida del ser humano es Cristo y su palabra. Es Cristo y su palabra. Entonces, y tal vez hay psicólogos que me están escuchando. De hecho, hay hermanos psicólogos en nuestra congregación y ellos mismos han dicho, pastor, hay una hermana que estuvo en una terrible depresión, no voy a decir el nombre, y ella es psicóloga, pero una terrible depresión, no podía ser libre de la depresión, aún ella con todas las herramientas de la psicología. Y ella declara, ella misma, la psicología no me pudo ayudar. Freud y todas sus corrientes no pudieron sacarme de esta depresión. Pero desde el momento, ella lo dice, desde el momento que escuché el consejo pastoral, que escuché la palabra, mientras estábamos todos los martes allí donde está José con Toti, todos los martes el Espíritu Santo comenzó a hacer una obra extraordinaria en ella hasta que la liberó. Hoy es una mujer libre, una mujer que puede ejercer la psicología, y ella ha dicho, pastor, tengo la gran oportunidad de hablarle de un modo solapado de Cristo a mis pacientes. ¿Por qué? Porque ella habla lo que ha vivido. Hermanos, no es que estemos contra el psicólogo, contra el sociólogo, contra el psiquiatra. Gloria a Dios por todas las profesiones. Pero hay que saber muy bien, como yo también tengo que saber como pastor, que no es mi credencial la que tiene el poder como pastor para ayudarle a usted de sus problemas imposibles. Es Cristo. No es la denominación, no es el título de pastor, no es tu psicología, la sociología, no, es Cristo.
De hecho, en la lucha espiritual es lo mismo. Mire, todos nosotros padecemos contra la depresión, contra la ansiedad, contra el estrés. Todos. Hace un tiempo atrás caí en un cuadro de estrés profundo. No le dije a nadie. La viví sola con mi esposa. Yo creo que por eso me salieron más canas. No, pero están de moda, ¿cierto, Felipe? Están de moda. Están de moda. Amén. Están de moda. Y ahí solito. Pero no solito. Tuve que meterme más en el Señor para que Dios me ayudara a superar. Porque del estrés uno pasa sin darse cuenta en una ansiedad o en una depresión, que son dos agentes diferentes. La depresión tiene que ver con una tristeza profunda por asuntos que no resolviste en el ayer. Eso es depresión. Ansiedad es la inquietud de cómo lo vas a hacer mañana. El estrés es presente. No estoy hablando de psicología, pero es parte de lo que uno entiende. Pero cualquiera que sea la situación que estés viviendo, la solución es Cristo. Es Cristo, hermano. ¿Sabe cómo me empecé a superar del estrés? No solamente orando, ministrando. Una hermana que está presente acá me decía, pastor, estoy estresada, pero déjeme ministrar, déjeme servir a Dios, déjeme adorar, déjeme. Y uno prudentemente le dice, pero es que, ¿y yo la veo bien ahora? ¿Cuántas veces, como pastor, a veces uno está tan agobiado, estresado, y uno no tiene ganas de nada, porque somos de carne y hueso? Pero son en los momentos de la debilidad donde Dios más se manifiesta, donde Dios más te usa. Y te das cuenta que no viene de ti, la capacidad no viene de ti, la fuerza viene de aquel que nos sostiene día y noche, de aquel que nos hace dormir en paz, aun cuando todo el presente está en el suelo. Es el Señor. Por eso el apóstol Pablo, hablando de la guerra espiritual, de la lucha espiritual, es tremendo lo que dice Pablo. Y le hablo a todos los que están padeciendo una opresión en la mente, en sus pensamientos, síntoma incluso de querer quitarse la vida, el deseo de terminar con la vida. Uno dice, pero ¿cómo un cristiano puede? Hermanos, no debiera, pero pasa. Pasa. Pablo dice, segundo a los Corintios capítulo 10, a una iglesia intelectual, a una iglesia filosófica, a una iglesia con capacidad económica tremenda. Porque eso pasa cuando sabemos mucho, dependemos mucho de lo que sabemos. Cuando tenemos mucho, dependemos mucho de lo que tenemos. Hermano, no es problema tener conocimiento, no es problema tener más lucas, no es problema. El problema está que ponemos completamente la confianza en eso. Ese es el problema. Gloria a Dios, si Dios nos da más dinero, nos prospera, bendito sea el Señor. Pero a veces yo he creído y he pensado esto, que a veces Dios no nos da más, tal vez en mi hipótesis, porque probablemente vamos a depender más de lo que tenemos en esta tierra que de aquel que nos dio todo. Es mi hipótesis. Hay gente que con un poquito más se olvida de Dios. Con un poquito más mira debajo del hombro a aquel que es tu hermano. Mire lo que dice. Segunda a los Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Voy a leer la versión NTV. Somos humanos. ¿Sí? ¿No hay ningún extraterrestre acá? No. ¿Algún ángel? Sí, hay ángeles, no los vemos. ¿Somos humanos? Sí. Pero no luchamos como lo hacen los humanos. ¿Cómo lo hacen los humanos? Con la capacidad natural. ¿Cierto? Juntemos plata para esto. Vamos al médico. Y es normal, no es malo ir al médico, no es malo ir al psicólogo. El problema es cuando dependemos totalmente de ello. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. Ante imposibles, ¿cuáles son las armas que tú tienes que tomar? Las de Dios. Este padre que tiene este hijo endemoniado tiene armas en el valle. ¿Cuáles son las armas? La religión, la experiencia de los discípulos,
el comentario de la gente, el amor del Padre. Esas son armas de este mundo. Pablo, ¿qué está diciendo? Nuestras armas poderosas no son las del mundo. Para derribar las fortalezas del razonamiento humano, para destruir argumentos falsos. ¿Cuál es la discusión que tienen ellos en el valle? Una discusión de argumentos humanos. Este demonio no sale con teología. Este demonio no sale con psicología. Este demonio no sale con argumentos humanos. Versículo 5, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. ¿De qué manera? No con armas humanas. Capturamos los pensamientos de los rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Pero de qué manera? No con armas humanas, sino que nuestras armas son poderosas en Cristo Jesús. ¿Cuáles son nuestras armas? Pablo lo dice a los Corintios en el capítulo 1. Dios se aseguró que el mundo nunca le conociera por medio de la humana sabiduría, sino por medio de la locura de la predicación de la cruz del Señor. Eso es lo que necesita la iglesia expresar. Hoy la iglesia está con muchos recursos humanos y no es malo. Tenemos centros de rehabilitación, no la iglesia local, pero la Asamblea de Dios las tiene, centros de rehabilitación, hogares de menores, para hospedar a abuelitos, tantas cosas que son buenas, pero no son suficientes. Son buenas, pero no son suficientes. Yo analizaba anoche mientras veía los detalles de esta palabra. Y le dije al Señor, Señor, ¿por qué? Es una pregunta que toda la gente hace. ¿Por qué hoy no hay tantos milagros como antes? ¿Le han preguntado a usted eso? Como pastor, a uno siempre le preguntan lo mismo. Pastor, ¿por qué ahora no hay tantos milagros como antes? No es que Dios no haga milagros, pero uno escucha a los abuelitos esos que están a punto de partir, abuelitos, y tienen una historia extraordinaria del poder de Dios. Y uno en el siglo XXI, sí, Dios me ayudó en el examen de la universidad, está bien, sí, Dios estuvo ahí. Pero ¿habrá algo mayor? Pastor Elías a mí me bendice cuando cuenta su historia, milagro extraordinario. Y le hago la pregunta, ¿por qué pareciera que Dios no hace milagros como antes? ¿Qué cree usted? ¿Por qué cree usted? No faltará el teólogo que diga, no, el principal milagro es nacer de nuevo en una nueva criatura. Por supuesto, por supuesto. Pero estoy hablando de asuntos, no sé, hermano, como un muerto resucitar. Una persona en un estado terminal tenga vida. ¿Sabe? Tengo una respuesta, tal vez sea la correcta. Es porque nosotros, ¿sabe lo que pasa? Estamos distraídos en discusiones en el valle. A ver, estoy respondiendo bíblicamente. Tenemos asuntos que no podemos resolver. Tenemos asuntos, entre comillas, endemoniados. Y somos como el padre de familia que acudimos y ponemos la confianza en una denominación. Ponemos la confianza en el pastor, ponemos la confianza en lo que dice el presidente de la República. Ponemos la esperanza en lo que dice el ministro de Economía. No, si en 2 años vamos a ir repuntando. Y no vemos milagros, estamos enfrascados en discusiones, enfrascados en no tener respuesta a asuntos que siguen de mal en peor. Pero yo anhelo, de verdad, yo anhelo que Cristo se manifieste en nuestra vida como Él se manifestó con toda su gloria viniendo desde el monte Tabor. Y cuando Él aparece, se va la confusión. Cuando Él aparece, las voces del mundo se tienen que callar. Cuando Él aparece en la familia, en el hogar, Él aparece en el negocio, en todo lugar,
Todo tiene que tomar el rumbo que Él ya quiere dominar, quiere dirigir. Lo primero que el Señor hace cuando baja, le dice, ¿por qué están alborotados? ¿Qué discuten ustedes? ¿Qué discuten? Todos callados. Tiene razón Pablo, ¿no? Nuestras armas no son humanas. No son humanas. ¿Sabe lo que yo veo acá? Que la segunda acción, que el padre de familia, el que no es discípulo, el que no es religioso, el que no sabe mucho de Dios, da una gran lección. Se relaciona con Jesús. ¿Por qué digo que se relacionan? Porque tienen un diálogo entre ellos. Eso es relación. O sea, los discípulos no lo hicieron, no respondieron a su maestro. ¿Por qué están alborotados? Los primeros que debieran haberle dicho los discípulos, Señor, firme, estamos dando cierto reporte al general. Estaban así los discípulos, todos avergonzados. Los escribas no le importaba. Un padre de familia. Amado hermano, ¿cuál es la buena noticia? Que Dios no solamente escucha a los pastores como alguien piensa. Dios escucha a cualquier persona que se acerca a Él y cree que se encontrará con Él porque Él es galardonador de los que se acercan a Él y creen en Él. El padre del muchacho es conciso, preciso. Versículo 17. En el capítulo 9 estamos. Y le dice respondiendo uno de la multitud, que era el padre, maestro, traje a ti mi hijo. Mira, él tiene más revelación. No fueron los discípulos que trajeron al endemoniado. No fue la multitud que lo tomó, no sé, entre varios. No, fue el padre de familia. Papitos, hago un paréntesis. ¿Cuántas veces hemos tenido que lidiar con la rebelión de un hijo? Con enfermedades de hijos. Por favor, tomemos el ejemplo de este padre. Este padre se dio cuenta que la religión no tenía poder. Se dio cuenta este padre que los discípulos en sí mismos ellos no tienen el poder, porque el poder no viene de ellos. Menos el mundo, papitos. Si tenemos el caso de un hijo enfermo que está con rebelión, por favor, tomemos a nuestros hijos, presentémoslo a Jesús. Esa es la mayor necesidad de nuestros hijos, Jesús. Jesús. Está leyendo conmigo, ¿cierto? Respondiendo uno a la multitud, dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajo, cruje los dientes y se va secando. La versión original dice, se va tuyendo. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Yo me imagino que los discípulos en ese momento ya estaban como detrás de la multitud, así como, ay, Dios mío. Y no pudieron. Saltémonos unos versículos, por favor, porque hay un diálogo. Versículo 20. Se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho que tenía el demonio, quien cayendo en tierra se revolcaba y daba espumarajos. Era un espectáculo. ¿Y sabe lo que observo acá? Esto es extraño. No sé si reírme, no sé si llorar, pero es extraño. Porque mientras este endemoniado estaba saltando, echando espuma, vomitando, Jesús sigue dialogando con el Padre. Oye, hay que tener templanza en un momento así, porque uno se pone nervioso, ¿cierto? Como que todo tu alrededor pasa a segundo plano y te concentra en el espectáculo. Pero ¿por qué quiero llevarlo a esto? Porque Jesús no es un
un profeta liberador. Jesús es el Señor y quiere saber qué ocurre con la persona que está afligida. Él no es el sanador. No, Él es el Señor, Él es el buen pastor que tiene y quiere tener una relación con sus ovejas. Porque hubiese sido fácil, ya ándate. De hecho, lo echó fuera. Pero antes de echarlo fuera, el Señor quiere conocer la vida de este padre. ¿Cuánta gente ha recibido beneficios de Dios y no tiene relación con el Dios que le dio ese beneficio? Aló. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por tu vida, por tus hijos? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en todo lo que somos, tenemos y hacemos? Y no tenemos conversación con el Padre amoroso que es Dios. Jesús le preguntó al Padre, versículo 21, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Mientras el otro está... Jesús conversando. No sé si reír, llorar, hermano. ¿Cuánto tiempo que... No sé si se estaba tomando un mate, no sé. ¿Cuánto tiempo le pasa esto al muchacho? Y el padre le responde. Muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cuál es la buena noticia? El Señor no solamente te quiere liberar de tu angustia, quiere sanar a tu hijo. No, hay algo mayor. Dios quiere tener una relación contigo. Si Dios hizo algo por ti, por favor, relaciónate con Dios. ¿Quién? El que quiere relacionarse siempre es Dios. Nosotros a veces no. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Una conversación tan profunda en menos de un minuto. Una oración que fue de un minuto, menos de un minuto. Una oración menos de un minuto. Mira, le piso la cola a todos los religiosos que dicen, no, hay que ayunar 40 días. Hay que orar hasta que ya te salgan callos en la rodilla. Le piso la cola a todos los religiosos. No es tus largas horas de oración. No es tu desnutrición ayunando. No es tu experiencia ministerial. No. ¿Qué es lo que veo acá? Una relación entre el Padre del muchacho y Jesús, y veo un quebranto. En un minuto clama y es sincero y le dice, por favor, ayuda en mi incredulidad. Creo, pero ayúdame. Con esto no estoy diciendo que nuestras oraciones siempre sean de 60 segundos. Si hay algo que Dios aborrece, hermano, es que nosotros nos jactemos delante de su presencia, diciendo, es que yo ayuné esto, yo oré todo esto. ¿Usted se acuerda la parábola de aquel hombre pecador que está orando versus un fariseo que también está orando? ¿Qué decía el fariseo delante de Dios? Aquí estoy, no soy como este, yo diezmo hasta la ruda, yo ofrendo, hago esto, otro. Y había otro que estaba ahí, un pecador, un publicano. Señor, sé propicio a mí. Se golpeaba el pecho porque soy pecador. Jesús dice, ¿quién de estos dos fue justificado ante el Padre? Hay gente que dice, pastor, llevo años orando. ¿Y tú crees que eso va a mover la mano de Dios los años orando? No es la cantidad, es el quebranto. Por favor, alguien anótelo. No es la cantidad, es el quebranto. ¿Cuánta oración a veces solamente decimos llorando porque no hay más palabras? Por favor, Señor, ayúdame. Por favor, Señor, ayúdame. Esta es la oración más corta que yo veo acá de un hombre que tiene a su hijo endemoniado. Yo sé que hay que ayunar, yo sé que hay que orar, yo sé que hay que ser perseverante en la oración. Por supuesto, pero nunca usted se jacte delante de su presencia diciendo todo lo que usted ha hecho, porque todo lo que usted ha hecho
y todo lo que yo he hecho y lo que seguiremos haciendo, siervo inútil y seguimos siendo. Siervo inútiles. ¿Qué hizo el Señor? Echó fuera el demonio. Pero hay un versículo acá. Afírmate, compadre. Este es para mí, para ti también. ¿Qué le dice el Señor? Cuando dice, traje mi hijo a los discípulos y no pudieron echarlo fuera, versículo 19, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportarlos? Tráiganmelo. Dos contrastes. ¿Sabe lo que Dios aplaude de uno? La fe. ¿Sabe lo que Dios le provoca enojo? La incredulidad. ¿Usted quiere agradar el corazón de Dios? Tenga fe. Pero la fe no es una sugestión y una presunción de algo que a ti se te da la gana y como que Dios tiene que obligadamente suplirlo. No. Fe tiene que ver con obedecer a Dios. Corta. Eso es fe. Dios te dijo, haz esto, hazlo. Dios te dijo de esta manera, de esa manera. Dios te dijo ahora. Eso agrada a Dios. ¿Qué es lo que a Dios le provoca enojo? Que Él nos dio instrucciones y aún no lo hacemos. Nunca podremos colocar excusas para tapar la incredulidad. Anótelo. Nunca podremos presentar excusa para maquillar la incredulidad. ¿Hasta cuándo los voy a soportar? ¿Usted para quién cree que fue este mensaje? ¿Para quién cree? Él habla de una generación incrédula, perversa. ¿Quiénes estaban en esa discusión? Los religiosos. El pueblo. ¿Quién más estaba? Los discípulos. ¿Quién más estaba? El padre de familia. Todos ellos estaban enfrascados en una discusión producto de la incredulidad. Nosotros cuando somos incrédulos tratamos de taparlo con argumentos humanos. No, es que no se puede porque en mi familia todos somos pobres. No, es que no se puede porque hay injusticias. No se puede. ¿Por qué? Porque esto otro. Por favor, no maquillemos la incredulidad. Jesús le dijo al Padre, al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Nunca en nuestra boca debiera estar, es que hay esto, es que esto otro, es que siempre va a haber, hermano. Siempre va a haber. Yo recuerdo que cuando llegamos a este lugar era un antro de cualquier cosa. Y la primera acción que tomamos, me acuerdo por la fe, fue sacar toda una cantidad como de chozas, algo había aquí como de casas, no sé cómo explicarlo, como media agua. Aquí, hermano, dentro. Y por la fe, yo dije, Señor, este lugar va a ser nuestro, pero yo lo atesoraba en mi corazón. No lo quería decir porque para muchos a veces puede ser locura. ¿Cuántas cosas Dios puso en tu corazón y uno la tiene guardada hasta que llega el momento? Llega el momento. Entonces lo primero que dije, la gloria es para el Señor, no es que yo tenga una super fe. Derrumben todo esto, le dije a los hermanos, derrumben todo esto. Llegaron varios hermanos, líderes de aquel momento, pastor. Es un esfuerzo innecesario, porque estamos arrendando acá. Y lógica, ¿cierto? Una de las formas de tapar la incredulidad es con nuestra lógica. No, ¿cómo vamos a sacar esto? Un esfuerzo innecesario. Después sacamos todo esto de acá y el Señor me habló por una palabra profética, me dijo, Sergio, vas a tener que comprar más sillas. Amén, yo lo creo. Compramos más sillas. ¿Y sabe lo que pasó? Me acuerdo que cometí un error. Dije, levanten la mano todos los hermanos que quieren que compremos más sillas. Cindy levantó la mano, Liz, yo y unos familiares.
hermano, vive Dios que en verdad, Felipe. Y unos hermanos estaban ahí mirando. Tenía una silla dura, hermano, de esas que, no sé, pobre hemorroide, hermano, pero terriblemente. Igual no me las compramos. Y después llegaron otros. Pastor, hay otras necesidades en la iglesia. Hay otras necesidades. Todas esas otras necesidades Dios siempre las ha suplido. Pero yo no quería decir que este lugar iba a ser nuestro. Hermanos, siempre vamos a tener obstáculos. Esto no es fácil. Esto no es fácil. ¿Hasta cuándo los voy a soportar? ¿A quién les dice principalmente? A ellos. Si hay algo que a Dios le agrada es la fe. Y este hombre fue tan sincero. Este hombre no fue así. No, yo tengo fe. No. Ayuda a mi incredulidad. La fe siempre va a estar asociada a la humildad y a la sinceridad, al temor a Dios. Por eso cuando alguien tiene fe no tiene que ser presumido. No, yo soy un hombre de fe y desafían al diablo. Ven, pues, Belcebú, ven, pues. ¿Cómo vaya a desafiar al diablo? No, es que yo tengo fe, pero si la fe no viene de ti. Jesús es el autor y consumador de la fe. Y esa es la buena noticia que les doy. Que si tenemos fe, tengan por seguro que lo imposible se va a transformar en posible. Bueno, terminando la historia, los discípulos estaban achunchados, pero terriblemente. Y dice la Biblia que el Señor, en la tercera acción, el Señor le da razones y le explica el porqué del fracaso de los discípulos. Hermano, anótelo por favor. La principal causa de los fracasos es por la incredulidad. No hay otra razón. La principal causa de los fracasos en cualquier área de la vida es por la incredulidad. ¿Por qué? Porque si yo dejo de creer en Dios, en su palabra y en sus promesas, me voy a aferrar a la religión, me voy a aferrar al mundo, a lo que dice la gente, me voy a aferrar a mi pastor Sergio y vas a fracasar. Usted no se tiene que aferrar a mí, aférrese a Cristo. Usted no se aferra a la denominación. No, yo voy a una iglesia apostólica y profética porque hay más poder. No, pamplina. Usted aférrese a Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro apóstol, Jesucristo el Señor. Él es el buen pastor, Jesucristo el Señor. Denle un aplauso al Señor. Versículo 19, está Jesús y los discípulos todos achunchados así como. Y le dice en el 19, perdón, el 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué no pudimos echarle fuera? Qué vergüenza, ¿cierto? Les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Quiero poner aquí un punto. No es que la oración en sí misma tenga poder. No es que el ayuno en sí mismo, el concepto, tenga poder. De hecho, en un post en mi Facebook lo coloqué. No es el poder de la oración. Si alguien dice, no, yo creo en el poder de la oración. No. Permítame educar su lenguaje. No es el poder de la oración. No es el poder de la alabanza. No es el poder del ayuno. Pero pastor, si yo creo en eso, permítame por favor. No es el poder en la declaración. No. Es el poder de Dios a través del ayuno. Es el poder de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué el Señor habla de la oración y el ayuno? Porque la oración y el ayuno
La oración y el ayuno es el medio, ¿para qué? Para hacer lo que hizo el padre de este joven. Ahí está la revelación de la palabra. El rema. ¿Qué es lo que hizo el padre? Se relacionó con Jesús. Mientras estaba el problema, yo, tú y yo y nosotros y vosotros y ellos tenemos que relacionarnos con Dios. Mientras el problema está candente, está terriblemente mal, yo no me enfoco que mi hijo está saltando ahí endemoniado. Me enfoco en Cristo, hablo con Él, derramo mi alma. Sigue el problema. Y el Señor me ayuda en mi incredulidad y el Señor responde. Denle un aplauso al Señor. Eso es lo que hace el ayuno y la oración. No es una huelga de hambre, no es un rito. Si te das cuenta, viste el escenario, viste lo que el Señor nos enseña. El Padre tiene más luz que los discípulos. Es el Padre que trae al joven, es el Padre que habla con Cristo, es el Padre que se relaciona. El ayuno y la oración es el medio de relacionarnos con Dios. Y cuando yo me relaciono con Dios, todo tiene que fluir. Todo tiene que fluir. Los demonios tienen que salir de cualquier género. Yo no sé qué género tú enfrentas. Algún género de enfermedad, algún género de opresión demoníaca, algún género de ruina económica. No lo sé. Pero una cosa yo sé. Si te relacionas con Dios, Dios responderá. Sigue congregándote. Sigue participando de un discipulado. Sigue siendo fiel. ¿Quiénes entenderán esto? Los discípulos. Si usted es discípulo lo va a entender. Wow, qué tremendo. Yo no sé si alguien... Para mí me impacta esto, hermano. Porque esto nos cambia la perspectiva de la oración y el ayuno. Nosotros decimos, vamos a ayunar para que Juanito se sane. Sí y no. Yo ayuno no para que Juanito, porque sería casi una manda, ¿o no? Católica, parecida, ¿o no? Hago un sacrificio para que ocurra algo. Por eso tenemos que educarnos por la palabra. ¿Por qué yo voy a orar? ¿Por qué voy a adorar a Dios? Porque Él sigue siendo Dios. Él es digno de alabanza. Aunque el joven se sigue machucando en el suelo, sigo teniendo comunión con Dios, porque sé que mientras lo adoro, el Señor va a responder y eso imposible se transformará en lo posible. ¡Wow! Póngase en pie. ¡Aleluya! ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esta palabra? ¿Cuál es la clave? El padre de familia es la clave. El que no tiene mucho conocimiento, pero no sé por qué Dios es así. Dios le revela a estos pequeños, a estos que no saben mucho, les trae más luz. Gloria a Dios. Mire, yo le hablo a los que están en las redes sociales, a los que me escuchan en la radio. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho contigo? ¿Y por qué no te sigues relacionando con Dios? ¿Por qué sigue esperando la respuesta solo del abogado? Vendrá mi esperanza, del médico, este médico. No. ¿Qué dijo el salmista? Alzaré mis ojos hacia los montes. Es con signo de pregunta. Alzaré mis ojos hacia los montes. Eso dice en el texto original. ¿Hacia los montes? No. Porque en aquel tiempo en el monte, ¿quién estaba en el monte? El curandero. En el monte estaban los dioses paganos. En el monte estaba todo el ritual. El salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. No, sino que más arriba de los montes, porque mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. De allá viene mi socorro, no del monte terrenal, no de la creación viene tu socorro, sino del Creador. No de las criaturas, viene del Creador tu socorro. Sigue relacionándote con Dios, sigue adorando a Dios. Aunque el tema esté endemoniado. Oye, a mí todavía me marca esto, Felipe, hermanos. Que uno sigue congregándose, sigue teniendo comunión con Dios y parece que el hijo se azota mal la cabeza. Pero uno diría, pero es que ¿para qué seguir hablando con Jesús si mira cómo está?
Hermano, ¿qué es lo que te va a provocar seguir hablando con Él? La confianza que Él lo va a hacer. Así que yo le hablo a todos los que tienen un imposible. Manténganse fieles con Dios. Hablen con Dios, derramen su alma, sean sinceros. Me cuesta congregarme, me cuesta orar, me cuesta en mi incredulidad, me cuesta. Dios dice, qué bueno que me lo digas. Qué bueno que me digas tus debilidades. Lo peor que pudiéramos hacer es presumir una piedad delante de Él. Lo peor que pudiéramos hacer es demostrarle todo lo que yo he hecho por Él. No es nada lo que yo he hecho por Él con todo lo que Él hizo en la cruz por mí. Bendito sea su nombre. Pasen los músicos, por favor. En el nombre de Jesús vamos a reprender toda obra del diablo. Vamos a echar fuera demonios. Vamos a orar por los enfermos. Tienen que sanar los enfermos. Aleluya. Yo quiero hacer un llamado a todos aquellos que tienen un imposible. Todos aquellos que tienen un imposible, vengan aquí, vengan en el nombre del Señor. Pero mire, quiero pedirle, usted no venga solamente a pedir un milagro, venga a relacionarse con aquel que te da un milagro. Procure tener conversaciones a diarias con Él. Tal vez Dios no sane hoy día, pero durante los días que vienen, Dios podrá hacer una obra. Oh Dios eterno. Le hablo a los que me escuchan en radio, a los que están en las redes sociales. Dios quiere que te congregues. Dios quiere que seas como el padre de este joven. Habla con tu Dios. Señor, manifiesta tu poder. Manifiesta tu poder.